Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Después de un periodo de pausa debido a problemas personales, estamos de vuelta con hartas ganas y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy comentado, que tiene que ver con los exámenes en reumatología. Muchas veces pasa que los médicos pedimos exámenes en distintos escenarios clínicos que yo les voy a mencionar y el paciente siente una angustia muy grande por no saber los valores, los resultados. De repente hay un temor de que apareció una rayita por aquí, por allá, de repente un signo más, un asterisco. Entonces, la idea es aclararle un poquito esas dudas y obviamente que ustedes sepan que todos los exámenes que uno pide tienen que ser interpretados, como le he dicho siempre, caso a caso. Todos ustedes son un mundo aparte, entonces va a depender de los medicamentos que estemos tomando, va a depender si tengo alguna otra enfermedad de base, por ejemplo, si soy hipertensa, diabética, y así sucesivamente. Ya, entonces voy a compartirles la pantalla. Tengo un PowerPoint preparado. Este fue uno que me tocó hacer en un congreso y la idea es hablar un poquitito de los exámenes de laboratorio. ¿Ya? Eh, el título es Lectura de exámenes en pacientes reumáticos. Y lo que ven ahí en esa foto, una cosa que se llama la inmunofluorescencia indirecta, que es una microscopía óptica, o sea, mirar por el microscopio la sangre de los pacientes, se le ponen unas tinturas específicas y ahí se pueden ver los famosos anticuerpos antinucleares o ANA, que más de alguno que está viendo este video en algún momento le tiene que haber tocado algún ANA positivo y típico que de repente uno busca en internet y encuentra cualquier cosa y queda muy asustado. Entonces, ¿cuáles son los escenarios clínicos respecto a los laboratorios que uno le va a pedir al paciente? Primero puede ser algo preventivo, que en realidad es como lo menos frecuente, que un paciente llegue a la consulta de reumatología para prevenir. No es lo habitual. Habitualmente el paciente llega porque está cursando algún dolor, ¿cierto? Está con alguna molestia o tiene algún antecedente familiar o personal importante que quiere que el médico le confirme o le descarte alguna enfermedad. El otro escenario es cuando uno quiere hacer un diagnóstico, ¿cierto? O sea, el paciente empieza a manifestar un cambio en su estilo de vida general, empieza a tener decaimiento, aparecen lesiones en la piel, empieza con dolores articulares y quiere saber qué está ocurriendo. Entonces ahí uno tiene una batería de exámenes de diagnóstico. Y lo otro son los exámenes que uno pide para el seguimiento. O sea, aquí ya tenemos un paciente con un diagnóstico reumatológico, le dejamos un tratamiento y queremos ver cómo está funcionando ese tratamiento, uno le hace unos exámenes para seguir el caso. En la parte preventiva, idealmente es lo que deberíamos todos tratar de promover, ¿cierto? Esta medicina más preventiva y no una medicina curativa. O sea, llegar antes que se produzca el problema, y como les decía al principio, esto no es lo habitual, ¿ya? En otros países de repente existe esta medicina preventiva, la gente que está laboralmente activa sabe que le hacen exámenes preventivos muchas veces en el trabajo, ¿cierto? Pero no es como lo habitual en reuma. Por ejemplo, un examen preventivo que no es de sangre, pero es de imágenes, podría ser la densitometría ósea, que es un examen que les va a analizar, ¿cierto?, la mineralización del hueso, con cuánto calcio tenemos en las caderas y en la columna, y eso te va a prevenir si a la larga nosotros podemos desarrollar la osteopenia o la osteoporosis con el consecuente riesgo de fractura que esto lleva. Entonces ese sería como un examen preventivo. Y en general, en este lado del mundo, como los países más occidentales, en general les digo, no hay una cultura tanto como de la prevención. Entonces eso tenemos que tratar siempre una vez al año, hacerse un chequeíto, ¿cierto? Ver cómo está el colesterol, ver cómo está la tiroides, ¿cierto? Porque aquí yo les puse que los pacientes con enfermedades autoinmunes también pueden desarrollar el colesterol alto y otras cosas más. De repente uno dice, ya tengo lupus, tengo artritis, pero dejamos de lado lo que es la glicemia, el colesterol, la tiroides. Entonces ahí una medicina como más preventiva. Por ejemplo, la gente que está inscrita en los consultorios, existe unos examen de medicina preventiva, que hay todo un programa y una vez al año ustedes tienen derecho por estar en FONASA inscrita en un consultorio a hacerse un examen preventivo. Ahora, pasando a lo que es diagnóstico, siempre el examen de diagnóstico tiene que ir asociado a una sospecha clínica inicial. ¿Qué quiere decir esto? No es como que el médico va a llegar y va a anotar así 100 exámenes y disparar para todos lados, ¿cierto? Porque aquí uno tiene que tener una sospecha. Por ejemplo,
Si el paciente está asintomático y me cuenta, doctor, mi mamá tiene artritis o mi papá tiene lupus, yo quiero saber si lo tengo, el examen en realidad es complementario. Lo que importa es lo que te cuenta el paciente, los síntomas, el examen físico, lo que yo estoy encontrando, lo que el paciente me va contando, porque muchas veces hay un escenario clínico donde el paciente está asintomático y le sale algún anticuerpo antinuclear positivo o un factor reumatoide positivo, pero si mi paciente no tiene síntomas y el examen físico no tiene características de la enfermedad, yo no lo voy a tratar porque no está haciendo síntomas. Entonces siempre los exámenes tienen que ir con un fin de una medicina de sospecha clínica. Y el laboratorio siempre va a ser un complemento, o sea, el diagnóstico se lo va a dar la historia más el examen físico y el examen de laboratorio es como el complemento. Y aquí esto nos va a permitir confirmar o descartar alguna hipótesis diagnóstica. Habitualmente el laboratorio que uno pide para el diagnóstico, este primer examen que ustedes ven ahí, que le invito a hacer el ejercicio de revisar en su carpeta, ¿cierto? Ahí en alguna parte de la casa donde tengan exámenes, miren la parte de arriba del examen y van a encontrarse con uno que se llama hemograma con VHS. El hemograma es un examen general que se pide, por ejemplo, para los pacientes que se van a operar de algo, para hacer un chequeo general. Y en reuma tiene un rol súper importante porque ese examen te mide tres cosas. Te mide cómo están tus defensas, te mide si es que hay anemia o no hay anemia, y te mide una cosa que se llaman las plaquetas. Y extra, hay un cálculo que es una velocidad de eritrosedimentación que nosotros la abreviamos como VHS, que habitualmente sale en la parte de abajo del examen. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, los rangos de laboratorio y van a ver, por ejemplo, que pueden haber un poquitito de baja de hematocrito que se asocia a la anemia, los leucocitos, que son nuestras defensas, pueden estar a veces un poco más bajos o a veces un poco más altos, y las plaquetas a veces también podemos tener una baja de plaquetas que se llama trombocitopenia o plaquetopenia, y eso se encuentra a veces en las enfermedades como el lupus o en los pacientes que están usando algunos medicamentos específicos en reuma como efecto secundario a los fármacos, podemos encontrar las plaquetas bajas. ¿Ya? Entonces el hemograma es como muy fundamental y básico para hacer un chequeo inicial de la parte reumatológica cuando hay una sospecha de una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, me llegan muchas pacientes con fibromialgia y esta semana me tocó un caso de una paciente joven que venía derivada por fibromialgia y me llamó la atención que estaba bien pálida, estaba muy decaída, que si bien es cierto el decaimiento va en la fibro, el examen de sangre, hemograma, evidenció que la paciente tenía un hematocrito en 30. Lo normal, imagínense, arriba de 36, 40. Entonces, una fibromialgia no tendría por qué dar anemia. Entonces, ahí uno indaga más y finalmente la paciente estaba haciendo una enfermedad que se llama vasculitis y estaba perdiendo sangre a través de sus pulmones, pero no lo exteriorizaba desde la tos hacia afuera, sino que era algo interno. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta si el paciente tiene un síntoma, una enfermedad que en teoría no debería dar un resultado, un examen alterado, el hecho de encontrar una anemia u otra alteración te va dando como luces y las pistas para que el médico le tome un acento diferente. Otro examen importante, uno que se llama la proteína C reactiva, que hace mucho tiempo se le hizo la sigla de PCR, que después se confundió con la PCR del COVID, pero en realidad esta es una PCR por la sigla proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda que lo que hace es buscar inflamación en la sangre. Por ejemplo, cuando un paciente está debutando con una artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria como el lupus, un síndrome de Sjögren y distintas patologías que vemos en reuma, la proteína C reactiva habitualmente va a estar fuera del rango. Habitualmente los laboratorios te tiran un rango de 1, de 5, hasta de 10. Entonces, si está sobre ese rango, uno tiene que sospechar que el paciente está haciendo alguna enfermedad autoinmune, y también esta PCR se puede encontrar en patologías infecciosas. Por ejemplo, un paciente que está cursando una pielonefritis, una neumonía, se puede alterar la PCR. Entonces, también hagan el ejercicio, miren sus primeros exámenes y probablemente algún médico les debe haber pedido la PCR, y esa PCR, si está fuera de rango, habitualmente te va a dar una luz ahí de que hay algo inflamatorio dando vuelta. El otro test básico, fundamental también para las enfermedades autoinmunes, es la orina completa. El riñón es un gran filtro que tenemos en el cuerpo y muchas veces si el paciente está desarrollando una enfermedad de los riñones o queremos ver si es que está como inflamándose a través de la orina, se puede medir en la sangre. Uno puede encontrar proteínas en la orina, sangre en la orina, glóbulos blancos en la orina y hasta glucosa en la orina. O sea, puede encontrar azúcar en la orina
y ahí te va a decir si es que el paciente está haciendo alguna enfermedad generalizada que se esté experimentando ahí con los síntomas urinarios, ¿ya? Entonces, dentro de los test como básicos, la orina completa tiene que ir dentro del chequeo. El perfil bioquímico habitualmente te aporta información respecto a lo que estábamos hablando al principio del colesterol, la glicemia, te ve cómo está el hígado también, es muy general, pero también te aporta información respecto, por ejemplo, a la albúmina, a las proteínas. Cuando hay un paciente que tiene un lupus, que está cursando con compromiso renal, ese filtro que les digo yo del riñón empieza como a agrandarse los poros y el paciente empieza a perder proteínas por la orina y en la sangre tú puedes encontrar la albúmina, que es una de las importantes proteínas que tiene la sangre, más baja de lo normal. Entonces ahí también ese perfil bioquímico nos va a ayudar. La creatinina es un test que te mide la función del riñón. También hagan el ejercicio de buscar ahí la creatinina. Tiene unos rangos de referencia. Habitualmente está influenciada por el peso del paciente, por la edad del paciente, pero más o menos va de 0,5 a 1, 1,1. Y esa función renal es clave, por ejemplo, cuando nosotros queremos dejar un medicamento. Si tiene la función renal mala, por ejemplo, uno evita usar los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el diclofenaco, tratamos de hacer el quite cuando la función renal está alterada. Y también cuando el paciente está cursando, por ejemplo, una enfermedad como lo que le hablaba, la vasculitis o los compromisos renales en lupus, puede tener una creatinina alterada y eso al médico lo hace trabajar más de urgencia. Y el CPK total o CK total es un examen que se comparte en cardiología. Cuando el paciente está haciendo un problema cardiológico, la CK total tiende a aumentar. Imagínense que las células musculares adentro tienen una molécula y esa molécula es la CK total. Entonces, cuando el músculo se empieza a romper de manera anormal, por ejemplo, en un infarto al corazón o en una enfermedad reumática que se llama la dermatomiositis o polimiositis, la CK total habitualmente está fuera del rango. Si lo normal es 170, 200, aquí encontramos pacientes con 10.000 de CK total y eso le puede generar un problema también a nivel renal porque el colador empieza a filtrar todas esas moléculas y termina siendo una enfermedad que se llama rhabdomiolisis. Entonces, ese examen también va a ser importante en la parte de diagnóstico. Y esta es la gran batería inmunológica que uno las va abreviando, que son los autoanticuerpos. Ahí está el ANA, el anti-DNA, el perfil ENA, el factor reumatoide, el anti-CCP, el complemento. Hay uno que se llama los ANCA, también está un gen que se llama el HLA-B27 y otros test más específicos como uno que se llama el cardiolipina, que te busca una enfermedad muy específica asociada al lupus a veces, que se llama el síndrome antifosfolípidos. Entonces, más que marearlo un poco con los nombres, yo quiero explicarle como a grandes rasgos cuándo vamos a encontrar estos anticuerpos. Entonces, cuando ustedes vean estos exámenes inmunológicos, lo importante es mirar la parte de arriba, así como el título del examen. Entonces, habitualmente te va a salir, por ejemplo, anticuerpos antinucleares o ANA, y eso, imagínense que en la sangre de nosotros circulan normalmente anticuerpos, que son como nuestra policía, lo que nos va a proteger. Y esa policía es como va a trabajar liberando estas moléculas que se llaman anticuerpos para atacar las cosas externas. Por ejemplo, entra el coronavirus, mi sistema inmunológico se pone a trabajar, es una fábrica, va produciendo anticuerpos contra el coronavirus. Entonces tú puedes encontrar anticuerpos anticoronavirus. Si yo estuve expuesto a la hepatitis, puedo encontrar anticuerpos antihepatitis y así sucesivamente. Pero los anticuerpos antinucleares, lo que está ocurriendo acá es que el sistema inmunológico empieza a producir autoanticuerpos que nos pueden atacar a nosotros mismos, al núcleo de nuestras células. Por eso se llaman antinucleares. Entonces, imagínense ustedes las células del cuerpo humano, que son como los bloques que están formando los tejidos y después los órganos. Todas esas células adentro tienen núcleo. Y esas células al tener núcleo, el sistema inmunológico se vuelve un poco loco y empieza a producir anticuerpos contra lo propio y nos pueden atacar desde la piel, el ojo, los riñones, las articulaciones y así sucesivamente. Esta es una fotito aquí donde yo les esquematizo un poco lo que es los anticuerpos. Entonces, por ejemplo, ahí están los virus arriba a la izquierda, está el sistema inmunológico que se llaman los linfocitos B. Ese linfocito B capta el anticuerpo y empieza a producir perdón, capta el virus o antígenos que se llaman y empiezan a producir anticuerpos contra eso. Entonces encajan perfectamente
el virus con el anticuerpo y ahí se va formando el anticuerpo específico y va quedando una memoria. Y esa memoria, después cuando uno vuelve a tener una exposición a ese virus o a esa bacteria, el sistema inmunológico descarga los anticuerpos de manera más rápida y más masiva. Eso es como lo normal. Entonces los autoanticuerpos sería anticuerpos atacando lo propio. De ahí hay una fotito al lado derecho donde ustedes ven, por ejemplo, hay una enfermedad autoinmune que se llama la tiroiditis de Hashimoto, donde el sistema inmunológico empieza a atacar la glándula de la tiroides. En el lupus se puede ver comprometido a veces la membranita del corazón, en la artritis reumatoide de las articulaciones, en los pacientes bronquiales el asma, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, a nivel intestinal está la enfermedad celíaca y en la piel está la psoriasis y otras patologías. Entonces ahí ustedes ven un sistema inmune que debiera ayudarnos, pero por distintas razones, de repente el estrés, el tabaco, la forma de alimentarse, la genética, ese sistema inmune en algún momento se quiebra y ese quiebre pierde la tolerancia inmunológica y el paciente empieza a producir autoanticuerpos. Este es uno bien específico que se llama el panel de 23 antígenos que se ha hecho hace un tiempo y ahí tú vas midiendo un poco como la posibilidad de que el paciente tenga un anticuerpo antinuclear asociado a una enfermedad reumatológica. La sensibilidad significa que por cada 100 pacientes, por ejemplo, aquí con lupus analizados, 95 serán positivos con el examen alterado y solo 5 tendrán un examen negativo y tienen la enfermedad. O sea, de 100 personas, 95 les sale el test alterado y eso es una sensibilidad muy alta. Habitualmente nosotros en medicina hablamos de una cosa que se llama la sensibilidad y la otra la especificidad. Pero en términos generales, yo les diría que estos anticuerpos siempre tienen que ir complementados con la historia clínica del paciente. O sea, no sacamos nada haciendo un panel súper específico, súper caro que se manda a Estados Unidos si el paciente no te cuenta ninguna historia clínica. Estos son distintos patrones que cuando hay patrones de anticuerpos uno puede como evidenciar, esto va más asociado a una esclerodermia, esto va asociado más a un lupus, esto va más asociado a otras enfermedades. Esta es la forma de mirarlo. Yo tuve la oportunidad cuando estuve haciendo la especialidad que nuestro jefe nos envió a mí y a mi compañera eh, a mirar inmunofluorescencia y se ve de esta manera. Uno le pone una tinción a la sangre al paciente con una plaquita especial ahí que está bien preparada y ahí uno va describiendo los distintos patrones según cómo brilla el anticuerpo en el campo ahí de la microscopía. Y esto es súper importante, que de repente me pregunta la paciente, doctor, me salió un ANA positivo, yo lo busqué en Google y me aparece lupus. O tengo una tía que tiene lupus y tiene el mismo anticuerpo. Entonces, aquí yo les marqué con rojito que el anticuerpo antinuclear en el valor de 1 en 40, que en realidad no se considera mucho, pero si les aparece positivo, o en 1 en 80, hasta el 10 o el 25% de la población normal lo puede tener. O sea, yo puedo estar asintomático y nunca en la vida desarrollar un lupus y me va a salir un anticuerpo antinuclear positivo. Entonces, no por tener un anticuerpo antinuclear positivo voy a tener una enfermedad autoinmune. Súper importante, pero de repente uno está en la espera de su cita con el médico que le pidió exámenes, tiene la mala idea de buscar en internet o de asesorarse por personas que tal vez no tienen el estudio necesario y más que lo asustan que lo dejan más claro. Entonces es importante que sepan que existe un porcentaje de pacientes que podrían ser ustedes, que les salga un ANA positivo y no tienen ninguna enfermedad. ¿Ya? Entonces, esto siempre tiene que ser interpretado según caso a caso. Aquí hay un diagrama donde se ven, por ejemplo, los anticuerpos, cuando se ven más en el lupus, cuando se ven más en artritis reumatoide, por ejemplo, el factor reumatoide, uno que se llama anti-CCP o péptido citrulinado cíclico, va a dar más pistas de artritis. Hay uno que se llama el síndrome de Sjögren, que les sale el anticuerpo anti-Ro y anti-La alterados, y así sucesivamente. Por ejemplo, la esclerodermia, que da una enfermedad de Raynaud, que es cuando le cambia de coloración las manos con el frío, se puede poner blanca, azul o roja, tiende a tener un anticuerpo antinuclear que se llama anticentrómero, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son estas dudas frecuentes? Si tengo un ANA positivo, por ejemplo, tengo lupus, ya lo acabamos de aclarar, no ANA positivo va a ser sinónimo de lupus, hay que ver caso a caso. Tener un ANA más alto es más grave, ahí ustedes cuando vean el examen se interpreta según la dilución, por ejemplo, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320, pero no en el estar más alto significa que va a ser más grave. La gravedad habitualmente te lo dan los otros exámenes, si hay compromiso renal, si hay anemia, si están las defensas bajas, si está el VHS alterado.
Entonces ahí uno lo va evaluando más como por el complemento de los exámenes. Eh, También me preguntan si el ANA sirve para seguir mi enfermedad. O sea, tengo que hacerme el ANA todos los meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Y en realidad los anticuerpos antinucleares nosotros los pedimos para el diagnóstico, o sea, en la etapa inicial. Y a veces se va pidiendo cuando quedan dudas en el diagnóstico y uno quiere ver si en el tiempo el paciente se le puede, como por así decirlo, apagar el ANA. Muchas veces pasa que el ANA sale positivo y al tiempo después se apaga el ANA. Entonces ahí uno va evaluando también la necesidad de usar fármacos, de suspender otros, y uno va evaluando. Entonces puede pasar que de repente tenga un ANA positivo, después un ANA negativo. Eh, Hay de todo, en realidad ahí uno tiene que ir evaluando caso a caso. Lo otro que me preguntan harto, si tengo un familiar directo con una enfermedad autoinmune, ¿debo hacerme un chequeo? Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, depende de mi sintomatología. Si yo tengo toda mi familia con una enfermedad autoinmune y yo no tengo ningún síntoma, ¿para qué me voy a hacer el examen? No tiene sentido. Lo que se habría que hacer con ese paciente sí o sí es darle consejos preventivos. Por ejemplo, practique mindfulness, coma saludable, desarrolle, por ejemplo, una actividad física, evite el cigarro. Entonces, eso sí es más importante que hacerse una batería de exámenes que no tienen ningún sentido. Ustedes saben que en este canal he logrado conversar con otros colegas, ¿cierto? De distintas áreas, la profe de yoga, la Ale, la Nutri, ¿cierto? La Fran, hablamos con la Marlene la parte kinesiológica, con la Jessica la parte psicológica. Entonces, ustedes pueden ir revisando esos videos para recordar un poco los hábitos saludables que uno les pide cuando hay una sospecha de una enfermedad autoinmune, que está bien clarito ahí, súper explicado y lo pueden revisar. Y lo otro importante, que me preguntan, si me sale un factor reumatoide positivo, se me van a deformar las manos. Muchas veces pasa que el factor reumatoide se ha asociado a la artritis reumatoide. Lamentablemente la artritis reumatoide antiguamente se demoraba mucho en hacer el diagnóstico. De hecho, los médicos antiguos esperaban que el factor reumatoide estuviera muy alto y que el paciente empezara a tener deformidad para diagnosticar la artritis y empezar recién tratamiento. Entonces ahora eso ya no es tan así. Pues ahora está el otro examen que se llama el anti-CCP o péptido citrulinado cíclico, está la sospecha clínica, está la ecografía, está la resonancia. Entonces hay hartos medios donde uno puede hacer un diagnóstico precoz y evitar el daño articular. Entonces, factor reumatoide alterado, como les decía, va a depender siempre de la clínica del paciente, el examen físico, y no necesariamente por tener un factor reumatoide alterado voy a tener la enfermedad. Existen hartos pacientes con factor reumatoide alterado que nunca desarrollan una enfermedad autoinmune. Y el seguimiento, como les decía, más o menos para seguir si el paciente, por ejemplo, le baja la inflamación, yo puedo pedirle una VHS inicial, una PCR inicial y seguirlo a los 3 meses, a los 6 meses. También ir mirando cómo está la función renal, ver cómo está la orina completa, las pruebas hepáticas, que son exámenes de seguimiento, que probablemente ustedes si ya están en tratamiento crónico, yo o algún otro colega les va a estar pidiendo ese examen como de rutina, cada 6 meses, una vez al año, dependiendo de cada caso a caso. ¿Y por qué nosotros le hacemos un seguimiento con exámenes? Porque los medicamentos que utilizamos lamentablemente barren muchas veces con las defensas, o te pueden dar anemia, o te pueden subir las pruebas hepáticas. Más de alguna paciente por aquí y por allá le ha tocado de repente tener una mala pata ahí que el perfil hepático le empieza a alterar por los medicamentos, entonces ahí el médico tiene que hacer unos cambios, disminuir las dosis, aumentar otras, suspender por aquí. Entonces es importante que el paciente sea como ordenado también en tener una carpeta y poder ir así como archivando sus exámenes y ahí uno puede ir viendo su seguimiento, su progreso también, muy importante. Y lo otro importante del seguimiento, que nosotros en artritis reumatoide y en artritis psoriática habitualmente ocupamos una cosa que se llaman los índices compuestos, donde el paciente nos cuenta cómo está, nosotros le damos un puntaje a como la rigidez, el dolor, ¿cierto? Le preguntamos a veces de 1 a 10 cuánto te duele, y dentro de eso uno puede calcular la actividad de la enfermedad y tomar decisiones respecto a eso. Entonces ahí está la PCR, la VHS, que nos va a ayudar mucho como parámetro inflamatorio. Ya, entonces más o menos, si ustedes se fijan en el seguimiento, es más o menos parecido a los exámenes que uno lo hace cuando hace el diagnóstico, pero ahí no, en el seguimiento no le estamos pidiendo los anticuerpos nuevamente. ¿Ya? Finalmente, eh,
Esto suena fuerte, pero hay que asumir de repente que si yo tengo una enfermedad, va a ser una enfermedad que nos va a acompañar toda la vida, salvo excepciones. Acuérdense que también hay casos de pacientes que remiten la enfermedad, si son súper mateos con la alimentación, les va bien con la psicoterapia, hacen meditación, hacen actividad física, pueden lograr una remisión, pero en la mayoría de los casos a veces eso no se logra, entonces yo tengo que llevar un buen control con mi médico tratante y apoyarme con mis exámenes de laboratorio. No es que uno los quiera pedir porque sí, ¿cierto? Que sea una rutina, sino que más bien para una seguridad tanto para ustedes como para nosotros. Yo debo ser responsable tanto con la toma de mis medicamentos como de mis exámenes solicitados. O sea, si yo asumí que tengo una patología que va a ser crónica, debo ser programado y decir, ya cada 6 meses me voy a hacer este test, tengo que ir a ver a mi médico. Yo de repente muchas veces le he dejado mi correo, el mismo teléfono para los casos que ustedes me puedan mandar sus exámenes, ¿cierto? Y uno va analizando. Siempre hay que tratar caso a caso, no me puedo comparar con la vecina, con la prima que tiene este examen, ¿cierto? Aquí mi caso es individual. No hay que alarmarse antes de tiempo. Como les decía, de repente me salió un ANA positivo, me puse a buscar en internet, pienso que tengo lupus, pienso que me voy a morir, me paso 1000 películas y en realidad es una angustia de más que no les va a servir para nada porque probablemente van a llegar al médico, lo van a examinar y puede que el médico le diga, ¿sabe qué? En este momento no necesita un tratamiento, quédate tranquila. Entonces, vivir esa angustia antes de que lo hablen con su médico tratante es una cosa que realmente no vale la pena. Entonces, no se alarmen antes de tiempo. Yo sé que es difícil lo que les estoy pidiendo, pero traten de que pastelero tus pasteles. El médico tiene que ser el encargado de hacer la evaluación de los análisis de los exámenes y ahí tomar una decisión en conjunto. Entonces hay que ser súper criterioso al momento de buscar información en internet, o le puse yo ahí como dice mi vecino, y de repente pasa que me llegan a contar, doctor, mi vecino me dijo esto, la señora de la esquina, en el negocio. Entonces, seamos criteriosos. Si queremos buscar información, y no está el médico en el momento para poder conversar con él, busquen en sociedades científicas, las agrupaciones de pacientes muchas veces, a nosotros los médicos nos piden que les ayudemos y vamos dando estas mismas charlas, las universidades, de repente ahí, yo estudié en la Chile, de repente ustedes buscan ahí en Google con la universidad, ¿cierto? Y pueden encontrar temáticas súper válidas y que son serias donde les pueden entregar información. Y esta frase un poco va a ir resumiendo todo lo que hablamos al principio, eh, tratar al paciente y no al papel. O sea, muchas veces los médicos lamentablemente se enfocan solo en el papel, ¿cierto? En lo que sale el resultado y no le preguntan a los pacientes lo que les está pasando, lo que está ocurriendo, su historial clínico. Entonces aquí lo más clave es como la historia que ustedes nos cuenten, el examen físico que nosotros desarrollemos y el papel va a ser un complemento, que a veces nos va a servir para el seguimiento y otras veces nos va a servir para un diagnóstico, ¿ya? Así que eso les traía hoy día. Recuerden la posibilidad de compartir estos conocimientos. Si conocen gente que esté pasando por un diagnóstico de algo reumático, autoinmune, no tenga la opción de ir a médico todavía, compártanle el video, está la opción, ¿cierto? Como yo les decía, de suscribirse al canal. Yo todas las semanas voy a tratar de enviar una información relevante para ustedes y vamos que se puede. La próxima semana vamos a subir otro video interesante, así que estén muy bien.